this marvelous human brain, not well balanced with warm-heartedness, but combined with anger, jealousy. So then, instead of bring happiness or peace, you see, we really become the creator of problem. War only, I think, exists among humanity. It's quite a pity. Now scientists also say constant anger, hatred is actually eating our immune system. Anger very much related with self-centered attitude, altruistic attitude. These people much happier. Too much self-centered attitude, then whole phenomena, you see, appears something difficult. And then fear, anxiety creates anger. I feel education should include about our inner peace, not through prayer, but through understanding which emotion creates violence, anger, jealousy, anxiety, fear. So these ultimately related self-centered, I, me. Just to pray, God, not sufficient. We must have knowledge. When about anger comes, then use our intelligence and reduce the intensity of anger. Karuna, increase compassion, then anger automatically reduces. Today's reality, entire humanity, one community. So instead of also fighting, now we should develop sort of the universal love. Hola. Muy buenos días. Mi nombre es Adolfo Vargas y les doy la bienvenida a una nueva emisión de la Bitácora. Es nuestra cuarta emisión del año, del semestre. Y seguimos con el tema que es diseño para la paz. El día de hoy nos acompaña la profesora Julia Lazo. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Adolfo, hola a todos. Mi nombre es Julia Lazo, soy diseñadora industrial de la Universidad de Nariño y estudié allá también una maestría en diseño para la innovación social y ahora pues soy muy afortunada de estar acá en la UDI como docente y también en la parte de investigación. Súper. Joan, ¿cómo estás, Joan? Hola, muy bien. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Johan Carreño Delgado. Actualmente estoy cursando cuarto semestre de la carrera de diseño industrial en la UDI y me complace acompañarlos nuevamente. Ya había estado acá compartiendo este espacio con ustedes y no es más, un gusto. Estefanía Caballero, buenos días, ¿cómo estás? Hola profesor, buenos días. Y José Guido, que hoy no nos está acompañando, está un poco indispuesto, esperemos que mejore pronto. Bueno, ya la profe Julia se presentó, Joan por ahí también se presentó y ellos nos van a estar hoy, digamos, van a ser interlocutores en la conversación sobre el diseño como una estrategia, como una herramienta, como un mediador, como quieran llamarlo, para fomentar una paz interior, ¿no? Como de la piel hacia adentro. En las emisiones anteriores hemos estado hablando de una paz que está por fuera de la piel,
¿no? Que es una paz que tiene que ver con temas comunitarios, con temas que nos atañen un montón a nosotros como país. En esta oportunidad súper importante, ¿no? De la piel hacia adentro también es clave. Y entonces arranquemos hablando un poquito sobre la idea de la construcción de esa idea de la paz, ¿no? Que es una idea abstracta, que tiene un montón de aristas. Y entonces me gustaría empezar de pronto acá en la mesa, escuchar sus visiones sobre lo que entienden por una paz interior. Bueno, entendemos una paz interior como una paz consigo mismo, lo cual es pues muy complicado porque no podemos dejarnos de afectar por lo que sucede en el entorno, ¿no? Entonces, lograr esa paz interior es tener como ese equilibrio emocional a pesar de lo que suceda afuera. Ese sería como mi concepto de paz interior. En mi caso, yo lo veo como la falta de conflicto, pues que no haya conflicto interno. Considero que no es que falten las preocupaciones, más que eso sería saber cómo afrontarlas. Eso es lo que yo pienso al respecto de la paz interior. Pues en mi caso, yo creería que la paz interior es más un periodo de aceptación consigo mismo, tanto defectos como virtudes, y pues aprender a sobrellevar diferentes dificultades y seguir aceptándose tal y como es. Y agregar también que de cierto modo no tenemos paz interior cuando no perdonamos, Sí. pero más que no saber perdonar a los demás es esa dificultad de perdonarnos a nosotros mismos, y considero que total se tiene paz interior cuando sabemos perdonarnos. Ok. Y precisamente, digamos, esta idea de escuchar como que entendemos por paz interior es que al final la misma idea de paz, la idea de paz interior son pues construcciones que, imagínense, interiores, como también es como que cada persona tiene su propia idea de paz interior, ¿no? Y aparte, digamos, a nosotros nos atañe el tema del diseño, específicamente con el apellido industrial, que es la disciplina que estamos aquí poniendo en la palabra, y es muy retador. Lo hemos hablado con los diferentes profes del programa, de cómo diseño para la paz a los profesores incluso nos ha puesto un montón en aprietos. Aparte necesario, ¿no? En términos de país, que estamos un montón hablando de eso. Y en clases, Julia, tú también, digamos, llegaron como acuerdos a nivel de grupo de la idea de la paz, e incluso se declinaron por este trabajo con el tema de la paz interior, ¿cierto? Sí, con los chicos de cuarto semestre que tenemos taller de diseño de producto, se hizo inicialmente un taller y entonces se preguntó qué temas son contrarios a la paz. Entonces habló de delincuencia, de pobreza, de intolerancia, y por allí salió el tema emocional. Entonces el tema emocional estaba ligado indiscutiblemente a lo físico, es un binomio entre lo físico y lo emocional, porque si estás bien emocionalmente repercute en tu estado físico y viceversa. De allí cómo el diseño podría intervenir y aportar a este estado, a este bienestar físico y emocional. Entonces surgió de ahí, del fenómeno multidimensional que es la paz, la problemática general del estrés. Entonces eso es lo que se está trabajando en el taller, el estrés como un detonante de esa ruptura con la paz interior, ¿no? Eso sería, que los chicos pueden hablar más de eso. Sí, por ejemplo, perdón, me tomo un segundito la palabra, el estrés, a propósito, que quisiera dejarlo acá, traerlo como ese gran problema o uno de los grandes problemas que vivimos en estos tiempos, como que vivimos con él, ¿no? Se nos vuelve parte del cotidiano tener como episodios de estrés, muchos episodios de estrés durante el día. Y de hecho está súper interesante hacer la pregunta, ¿y el diseño industrial ahí qué onda, no? Como
el diseño, los entornos materiales, ahí cómo juegan con esa idea de que cada vez estamos lidiando con episodios de estrés más constantes, más rápidos, incluso más efímeros. Sí, pues también es un reto para nosotros como estudiantes, la verdad. Es un poco complejo pensar más fuertemente cómo un diseño puede representar la paz o irradiar paz. Y en sí, en ese reto hemos pues visto muchas aristas de cómo se puede hacer. Ok. También a propósito del abordaje de ese tema que me parece muy interesante como de la antítesis, ¿no? De hecho, cuando uno se acerca al concepto de paz, lo primero que encuentra es esa antítesis a esos temas, a esos valores que ustedes comentaron. También aparecen relacionados como con unas ideas desde el otro lado, digamos más desde el lado de la paz, como es la idea de la resiliencia que estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire. La idea de resiliencia, de los rituales cotidianos. ¿Qué podríamos, digamos, un poco en su investigación, en lo que llevan, qué podríamos comentar sobre esa idea de la resiliencia y el diseño, ¿no? Como para lograr esa paz interior? Bueno, el tema de la resiliencia estuvo dentro como de la búsqueda de esa temática para tratar la paz. Entonces el tema de la resiliencia es muy interesante porque es como la respuesta que han dado muchas personas que han estado en estas situaciones críticas y han evolucionado en proyectos, por ejemplo, de tipo artístico y cultural. Tenemos a colectivos que se dedican a la danza, a la pintura, al tema de la música. Hay exposiciones sobre fotográficas. Hay muchas intervenciones desde el punto de vista artístico respondiendo a estas situaciones críticas, ¿no? Como una manifestación de la acción frente a este estado incómodo, ¿no? Que es y doloroso que produce la violencia en nuestro país. Y la resiliencia como esta capacidad pues de sobreponerse a estas situaciones complicadas y de mostrar algo pues que aporte, ¿no? Que aporte a la comunidad. Tenemos el ejemplo de estas mujeres, que es un colectivo que lo presentaron la vez anterior, que tejen esta colcha de retazos con el nombre de cada víctima, como una manifestación de que sea visibilizado, de que la víctima no quede en el olvido, y también pues se recorre todo el país. Esto que inició en Bolívar, tuvimos la oportunidad en la maestría de recibir al grupo de mujeres en Nariño. Entonces es una manifestación que se ha replicado en otras partes, ¿no? Que ha nacido en Bolívar y se ha replicado en otras partes, y que evidencia el sentimiento de hacer algo al respecto, ¿no? De no quedarte con este dolor, con esta situación difícil, sino de evidenciarle de alguna manera en esta manifestación artística. De ahí también la propuesta desde el diseño puede aportar muchísimo porque es su naturaleza, ¿no? Diseñamos para hacer un mundo mejor, diseñamos para que la gente tenga comodidad, diseñamos para que la gente desde la estética, ¿no? Para asombrar a otros, para agradar, para que las cosas sean más fáciles, para brindar confort. El diseño allí presente para que nuestra vida sea de mejor calidad, ¿no? Sí, a propósito, digamos, cuando abordaron ese tema de la resiliencia, que es un tema también que es un tópico de moda, ¿verdad? Todo es resiliencia que también, y también me gustaría como dejar en el ambiente, por si alguien quiere retomarlo como un detonador, esta idea de que, digamos, esto tiene luces y sombras. La misma idea de diseñar para una paz interior también nos puede llevar unas sombras, ¿no? Como al final es la comercialización, o sea, si se quiere como
Agarramos la resiliencia y a través del diseño te vendemos cosas, ¿no? Digamos, ese es un lado oscuro que lo dejo por ahí en el ambiente por si lo queremos retomar ahorita. Y esta idea de la resiliencia es como, bueno, es muy interesante porque es también muy contemporáneo, muy posmoderno la idea de que reconoce que hay cosas que ya están mal, o sea, no es como que las puedes evitar como se pensaba hace tantos años, que era como evitar pensar en eso, evitar sentirte de esa forma, que tiene también ese lado sensible el abordaje que ustedes están haciendo, sino es, ya sabes que estás ahí y ahora cómo eso de alguna forma lo canalizas, ¿no? O sea, también es como aprender a vivir con las luces y las sombras de uno, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo toman ustedes, digamos, en sus proyectos, por ejemplo, que también es otro tema que vamos a empezar a hablar? Pues personalmente yo había escuchado esta palabra en conversaciones y no sabía de qué trataba. Profundizando más gracias a esta lectura, me pareció muy interesante, ya que se tienen en cuenta los riesgos físicos, mentales, sociales, y esto es muy reciente. O sea, la verdad se han hecho estudios comenzando en el siglo XIX en el campo de la psicología, y esto gracias al interés de los casos en que hay padres irresponsables y aún así los hijos más adelante tienen una buena vida. Entonces eso es una representación de la resiliencia muy fuerte, sobre cómo pues se puede responder a casos destructivos como una respuesta defensiva y pues también, ¿por qué no?, como una respuesta ofensiva, crear casos constructivos gracias a esta. Esto que nos estás comentando tiene que ver con tu proyecto, ¿cierto? Con el abordaje de tu proyecto. Sobre la lectura, pero sí, también tiene que ver con... Cuéntanos un poquito, ahí estamos viendo en pantalla un poquito como del abordaje específico de tu proyecto. Cuéntanos cómo lo abordas, cómo fue el tema. Nuestra problemática, la que nosotros abordamos, es sobre cómo disminuir los altos niveles de estrés en los estudiantes universitarios. Okay. Nos enfocamos en los universitarios porque pues realmente lo somos y podemos más fácilmente recopilar sobre eso. Y es que gracias a esta investigación sobre el estrés en los estudiantes universitarios encontramos varias características como las causas, donde se ve que el trabajo es una de estas, las relaciones familiares, pueden ser enfermedades, ya también por sustancias químicas, por las cualidades climáticas y demás, pero más que todo también se evidencia el estrés por la comprensión de tareas, por el tiempo limitado para hacer los trabajos, por sobrecargar con estos, la participación en clase y la competencia con los compañeros. Entonces, pensamos en crear, en abordar más que todo este espacio de trabajo donde los estudiantes pues tienen que llevar estos trabajos, pues responder a ellos, perdón, y de cierto modo, gracias a los sentidos, ya sea a una buena iluminación, a que el sonido sea agradable o a que tenga una buena postura, puede ayudar a que se sienta en paz o no esté tan estresado a la hora de responder con sus labores académicas. Y yo por ahí también lo estuve mirando, digamos al final también, pues el diseño muchas veces, el diseño industrial, se ha pensado como, digamos, la idea clásica del diseño industrial es como que se materializa en un objeto, ¿cierto? Y siento que el proyecto y el abordaje, como me parece, digamos, la forma sensata, al final es como una experiencia, ¿no? Experienciar ese momento, ¿no? Y de hecho, voy a aprovechar, hago un pequeño paréntesis y volvemos, la idea misma de la ritualización, ¿sí? Que está atravesando esa idea de la experiencia de esa paz interior. La paz interior, yo al principio no dije mi visión de la paz interior, pero coincido un poco como con estas visiones, como el video que vimos al principio, del actualmente cuestionadísimo Dalai Lama y de paso
de paso, digamos, más allá de la figura, toda esta cosmovisión que ellos plantean de la vivencia de la hora, ¿no? De la vivencia del momento, que también tiene mucha relación directa con esa paz, aunque uno puede tener, digamos, leyendo un poco para venir a esta conversación, de que uno puede enfermarse de pasado, enfermarse de presente o enfermarse de futuro, ¿no? Cada uno conlleva a un montón de estrés, digámoslo así. Entonces, digamos, estaba tocando este tema porque, a propósito, un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Byung-Chul Han, un filósofo que aprecio un montón, tiene un libro que siempre lo saco a colación, que se llama La desaparición de los rituales, y él ahí, digamos, se contrapone, digamos, hace como desde una postura filosófica, una oposición a toda esta locura de la productividad a la que nos está llevando el mundo moderno, ¿no? Digamos, no tenemos episodios de estar en paz, como por ejemplo para la contemplación. No hay momentos para la contemplación porque no estás produciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Tuviste un día improductivo? ¿No? Y el diseño industrial responde a eso. O sea, el diseño industrial es altamente productivo, ¿no? Es como objetos para estar produciendo en muchos aspectos. Entonces, traigo esta idea de la ritualización como una experiencia que seguramente ustedes están explorando, porque vi tu proyecto y están contemplando, por ejemplo, temas que tienen que ver con la estimulación a los sentidos, ¿no? Olores, entiendo también como temas de música, como generar más que un objeto, como una experiencia, y eso es ambientes enriquecidos para el fomento de la paz. Exactamente. Entonces, digamos, en esa exploración, por ejemplo, de olores, de música, de sensaciones, ¿qué han encontrado? En esa exploración, realmente, como somos estudiantes universitarios, de acuerdo a nuestras vivencias y la de nuestros compañeros, nos ha llamado la atención esto, porque nosotros mismos nos preguntábamos, sí, hemos hecho una investigación, pero opinando nosotros mismos, ¿qué hace que nos relajemos? Y realmente ahí salió eso, de que escuchamos música, de que buscamos medios de diversión o cómo distanciarnos de ese factor de estrés, pero que de cierto modo después toca volver a esto y resulta siendo más estresante. Entonces, por eso se pensó que una buena iluminación puede ayudar al descanso visual, a enfocarse en una lectura adecuadamente, a responder a los nervios gracias a una música, porque hay música que es muy, muy viva y hay música que es muy relajante, entonces también de pronto por ahí ayudar en ese aspecto. Total. Y también, digamos, estos como momentos para vivir esa experiencia, considero yo que tienen que ser al mismo tiempo como, o sea, no es como que estás muy estresado y llegas, está tu materialización de tu diseño y pum, te calmas, ¿no? Siento que también podría ser como una visión muy reducida, muy reduccionista del abordaje del proyecto. Pues en mi caso, el proyecto va más al campo de la iluminación, de la experiencia, ya como hemos estado hablando. Desde mi enfoque, la población más que todo son los estudiantes universitarios, pero más que todo la gente joven, desde la adolescencia hasta los años en los que inicialmente llegas a trabajar, es decir, te gradúas de la universidad e inicias un trabajo de medio tiempo o a tiempo completo. Estas personas son las que normalmente tienen más estrés en su día a día y son las que experimentan más ansiedad y más problemas o desórdenes mentales por la misma falta de tiempo y la necesidad de productividad de la que hemos estado hablando. En mi caso buscamos algo más visual para recordarles a las personas el momento presente, como lo es la naturaleza. Okay. Desde mi enfoque, pues la idea es abarcar un terrario o un terrario interno, que es un ambiente natural encerrado en vidrio que tiene su propia atmósfera, ¿sí? Entonces no necesita ambiente propio, no necesita que lo cuides, que lo riegues, no necesita insectos de por sí, se mantiene por sí mismo, recordándote el momento presente y recordándote dónde estás en este momento. Al mismo tiempo maneja iluminación
para ambientar las habitaciones, sobre todo la gente joven es la que vive en aparte estudios o en zonas arrendadas que no son verdaderamente sus casas, sino que se quedan ya sea para estudiar o porque se están ambientando una nueva ciudad. Entonces normalmente no tienen lo que son ventanas o un ambiente sano de por sí. Lo que en mi caso estamos buscando es traerles la naturaleza y traerles la tranquilidad a algo de bolsillo, algo que pueden tener ya sea en su recámara o en la sala de su casa. Me hiciste recordar, yo tuve la oportunidad también de acercarme al concepto de diseño biofílico, trabajamos con él hace un tiempo y también me acerqué como a la idea de que hay estudios que demuestran de cómo diseñar incluyendo a la naturaleza, incluso espacios, hablaban incluso de espacios educativos, hago la cuña para la UDI, de la importancia de traer la naturaleza a los espacios también educativos, pero habla en general de los espacios vitales, ¿no? Que la naturaleza tiene, aquí sueno como la clásica, estudios demuestran, en este momento no traje el estudio, los artículos conmigo, pero los he leído, háganme como confíen en mis palabras, de las implicaciones positivas que tiene la presencia de la naturaleza en los entornos. Uh-huh. Sí, más que todo ahí entra también el estado cooperativo de la naturaleza con el ser humano, que se ha ido desplazando más que todo en la zona urbana, porque en realidad nosotros somos parte de un entorno natural, no somos robots, necesitamos la naturaleza para sobrevivir. Entonces un estado de conciencia con recursos naturales es primordial para lo que es el estado de relajación, lo que es la conciencia de por sí. Y por lo mismo es que normalmente se genera el estrés generalizado, sobre todo en la gente joven, porque nos venden esta idea de que podemos hacer lo que queramos ser, sí, pero nosotros debemos desgastarnos en el proceso para poder lograrlo. Hay muchos que creen que no merecen el descanso, cuando es algo primordial para vivir. Tremendo. Sí. Tremendo lo que dices. A propósito también de esta idea digamos, de la experiencia también está relacionada con la generación de un hábito, ¿no? Sí. Y eso hablábamos también con la profe Julia antes de abrir micrófonos, de cómo nosotros estamos llenos de esas experiencias que nos sacan de esos momentos de estrés, ¿no? Digamos, en mi caso, voy a decirlo, es como que, si estoy así como que muy cargado, me tengo que ir a tomar un cafecito. Irónicamente un café, porque un café es como, parece como la antítesis también, como que fomenta un poco ese tema de la productividad, etcétera, etcétera. Pero son como unos espacios que incluso, también lo nombra Byung-Chul Han en su libro, hilan la sociedad, ¿no? Como son esos espacios que obviamente hilan hacia adentro e hilan también hacia afuera, como esos espacios cuando uno comparte un desayuno con la familia, que todos estamos llenos de esas experiencias diarias, digámosle ritualitos, como dice Marta Gómez, esos ritualitos que uno tiene en el día que lo hacen vivir el presente, y esos ritualitos tienen unas formas, unos fondos, unos símbolos, y esas formas son precisamente esos ambientes enriquecidos que ustedes están diseñando, ¿no? Porque uno se va a tomar el café y entonces es como que tiene un espacio tal vez, como le gusta estar de pronto mirando hacia algún lugar, en un momento específico en el día, o sea, se genera un hábito y detrás de eso pues también hay todo un discurso, digamos el diseño de experiencias, el diseño emocional, porque digamos ahí también es muy retador diseñar para fomentar un hábito, un buen hábito, ¿no? Sí. Porque si no lo tenemos es como que pueden diseñar el producto, pero pasamos por ahí y el producto se vuelve más adelante un pisapapel, ¿no? Y su fin era generar estos espacios esa parte es muy retadora, ¿no? Generar ese hábito. Y ahí pensaría yo que tiene mucho que ver con que la motivación interna de la persona, ¿sí? Incluso los hábitos que esa persona ya tiene, porque siento que hay una conexión con lo que uno vaya a plantear. O sea, tiene que haber de alguna forma una suerte de personalización con lo que se vaya a plantear. O sea, no es lo mismo generar un hábito en mí, que soy súper despistado,
a un hábito en Estefanía que entiendo que también eres despistada. Más organizado. Más bien en Johan, más bien en yo. Johan, que tú que eres como más de pronto de generar Organizado. hábitos. Sí, no. Sí, a veces soy despistado, pero trato de organizarme mucho y en mi caso utilizo mucho las notas. Ok. Cuando tengo muchas cosas que hacer, anoto y cuando yo lo hago, lo chuleo y eso es como satisfacción de que ya cumplí una tarea, de que voy con la siguiente y cuando culmino, lo hice. Ok, ok. Entonces, también curiosamente pensamos en hacer organizadores de tareas, pero que sean un poco más didácticos, donde el estudiante tiene muchas cosas que hacer y pues en este producto organiza esto y ya cuando culmina una tarea hace un movimiento o interactúa más bien con los colores y de este producto y demás, o texturas también, ¿por qué no? Y de alguna manera se alivia el estrés y se genera satisfacción. Me hace recordar precisamente, digamos, hay un marco ahí como desde la psicología de cómo he escuchado muchas veces que si uno tiene un montón de ideas ahí dándole vueltas en la cabeza que le generan estrés y uno las organiza tipo en una lista de chequeo, eso le descarga a uno como esa presión. Las famosas listas de chequeo que también, no chulearlas también, como que todo se vuelve un poco Ajá. Sí. por ahí va. Ahí juega un papel muy importante como la energía dispersa, ¿no? En esa población joven que es, bueno, hay tanto que hacer y la vida universitaria pues te ofrece también otras cosas, ¿no? Otro mundo. Entonces hay como ese conflicto entre la responsabilidad y el ser joven, ¿no? Muchos planes y muchas cosas por vivir, ¿no? Es en esa época universitaria, que no te la puedes perder porque difícilmente se vuelve a repetir, ¿no? Se estudia la maestría, pero ya es otro cuento. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de Johan y el grupo, igualmente el de Estefanía, pero todos los proyectos están alrededor del estrés, ¿no? Se trabaja. A mí me parece importante este desarrollo de taller de diseño, de producto de diseño, porque también se ha enfocado como en los perfiles de usuario, ¿no? Entonces también va hacia los niños. Hay un grupo que tiene el grupo de niños que tienen ansiedad detectada desde temprana edad. Hay un grupo que tiene el estrés y la soledad en gente de la tercera edad. Hay un grupo que trabaja el tema del insomnio y mujeres que trabajan doble y triple jornada, que llegan al trabajo y continúan con su labor doméstica. Entonces hay gente otro grupo que tiene mujeres que no tienen tiempo libre, como decía Estefanía, la gente creemos que no, o nos sentimos culpables, ¿no? De tener tiempo libre, todo como es que es dentro de la rigurosidad de que cumpla y produzca y más y qué va a hacer y la maestría y el doctorado y no sé qué y el trabajo y no, como que nunca es suficiente, ¿no? Entonces pues me siento muy orgullosa del grupo de que se hayan tomado el tiempo, ¿no? Una estudiante decía, pero es que ¿cuándo vamos a bocetar, ¿no? Estamos investigue y ¿cuándo vamos a sentarnos a bocetar? Pero ha sido un proceso de investigación muy largo que da mucha forma al producto, ¿no? Ahorita estamos en esa fase creativa que también a algunos grupos les ha tocado arrancar, pero siento que se ha hecho que se entiende bien la temática, que es como la primera parte para proponer pues hacia dónde vamos, ¿no? Tener una buena cimentación teórica. A mí de hecho todos estos temas como que cada vez que nos sentamos aquí en una sesión es como, se abre un universo de como de subtemas, variables, cosas de pronto que dejamos de hablar, pero al final es como eso, ¿no? Siento que más allá de traer preguntas, como lo dice la misma filosofía, es como dejar ahí incluso unas inquietudes en las personas que nos están escuchando y en nosotros mismos. De hecho, digamos como anécdota, cuando se cierra el micrófono se arrancan otras conversaciones que luego hemos pensado, qué chévere sería también que estas conversaciones que estamos teniendo después de micrófonos también se registren. Exactamente, y recalcar también que este taller
la verdad permite de que pensemos de una forma diferente, porque cuando pensamos en algún diseño, pensamos en productos que ya existen y demás, o problemáticas muy que son que saltan mucho a la vista, ¿sí? Pero, por ejemplo, un grupo en el taller abordó sobre el estrés, la depresión en los soldados pensionados, Los soldados, y me pareció muy interesante porque realmente llegaron a ellos, bueno, ya sea porque conocen la experiencia de un familiar, pero realmente un diseñador normal llegaría a esa problemática muy difícilmente. Entonces, gracias a este taller se abrió esa posibilidad. Ok, aunque esa idea de normal, bueno, luego podemos hablar sobre eso. Gracias por recordarlo, ¿no? Sí está el tema de los militares y está muy próximo a esto, ¿no? A esos traumas que sufren ellos posguerra, digamos. Entonces se va a diseñar algo, entonces ahí estamos, ¿no? Como en ese proceso de proponer. Entonces las chicas proponen, no es suficientemente novedoso, no es suficientemente, o qué más. Entonces estamos con el tema también del insight, que es encontrar como ese detonante creativo, que es el que hace las conexiones de traer de otros escenarios acá a los contextos, y como de que se enriquece mucho, pues entre más vivencias tenga el diseñador. Por eso son interesantes los escenarios acá, que uno se entera que los chicos cantan o que tocan un instrumento o que hacen deporte o que se nutren como de otras cosas. Eso también ayuda a que se hagan esas conexiones, pues y aporte muchísimo más al proyecto, ¿no? Se enriquezca a través de esas otras vivencias que tienen los estudiantes y las estudiantes. Bueno, aquí hemos abierto un montón de puertas en relación a este tema del diseño con la paz interior, un montón de puertas abiertas. También queríamos comentarles que hay unos comentarios en las redes sociales, hay unos comentarios que queremos leer. La próxima semana arrancamos leyendo esos comentarios y dialogando un poquito con esos comentarios que quedaron ahí abiertos. Estamos en mejora constante, aquí en la Bitácora estamos en mejora constante. Esperamos semana a semana hacer una mejor emisión. Y los invitamos a que sigan comentando, los invitamos a que dialoguemos entre pasillos. También invitarlos al próximo Diálogos. Exacto. Entonces ahí van a ver en pantalla la invitación desde el Semillero de Investigación y su líder, el profesor Hernán Villamizar, a que participemos en el espacio de diálogos. Es un espacio que personalmente me gusta mucho, creo necesario. Tómenlo también ahí como, o sea, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que participen en diálogos, y precisamente vamos a hablar sobre cómo se hace diseño para la paz. ¿Listo? Aquí también en la Bitácora esperamos haber aportado algunas inquietudes para llevar ahí como detonadores en la conversación de diálogos. Va a ser, como están viendo en pantalla, el jueves 20 de abril a las 5:20 p.m., edificio Daniel Bernoulli, piso 13. Ahí, todas y todos, traigan por favor algo para compartir. Porque vamos a compartir la palabra, digamos, todo bien, compartamos la palabra, pero también está lindo, es como una hora también que uno a veces quiere picar algo. Mentiras, bueno, y finalmente también tenemos otra invitación por parte de la profesora Carolina, que tiene que ver con también su enfoque de diseño y género. Y van a venir de la alcaldía a hacer una charla, si no estoy mal, el próximo viernes. Una charla sobre, ahí va, la charla se llama Equidad de Género, Redes de Sororidad, Violencia de Género y Dignidad Menstrual. El viernes 21 de abril en el edificio TD2 a las 2 p.m. Va a venir la Nicola Ardila, que pertenece a la Casa Integral de la Mujer de la Alcaldía de Bucaramanga. Esto en el marco también de diseño para la paz con enfoque de género. Entonces ahí ya saben, invitadísimos todos a esta charla. ¿Y la canción?
también el día de hoy. Ah, sí. ¿Cómo es? Ustedes saben más que yo. Bueno, los invitamos al Festival de la Canción, que es de la Jornada de Internacionalización aquí en la UDI. Se va a hacer hoy en el Paraninfo. Se va a hacer a las 5:30 hoy ahorita en la tarde. Están cordialmente invitados. Va a haber un concurso de canto respecto a lo mismo. Y ahí ustedes van a participar, ¿no? Sí. Los dos invitados van a participar. Chévere. Qué bien. Bueno, también pues invitamos a las personas a que participen también por redes, nos hagan preguntas, prometemos, vamos a estar más juiciosos con el tema de los comentarios en redes y demás, a que también compartan esto. En la página también del site del programa ya abrimos también un espacio donde estamos cargando las emisiones pasadas, también las vamos a cargar en YouTube, en el espacio del programa. Bueno. Entonces, muchísimas gracias Julia, muchísimas gracias Johan, muchísimas gracias Estefanía, Nada. Igualmente. a José, esperemos que esté mejorando, mucho descanso. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias. Gracias.